Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 61. La prosperidad no había servido para desarrollar y diversificar el país, sino que había acentuado, por el contrario, sus deformaciones estructurales. Chile funcionaba como un apéndice de la economía británica, el más importante proveedor de abonos del mercado europeo, no tenía derecho a la vida propia. Y entonces un químico alemán derrotó desde su laboratorio a los generales que había triunfado años atrás en los campos de batalla. El perfeccionamiento del proceso Haber-Bosch para producir nitratos, fijando el nitrógeno en el aire, desplazó al salitre definitivamente y provocó la estrepitosa caída de la economía chilena. La crisis del salitre fue la crisis de Chile. Honda herida porque Chile vivía del salitre y para el salitre, y el salitre estaba en manos extranjeras. En el reseco desierto de Tamarugal, donde los resplandores de la tierra le queman a uno los ojos, he sido testigo del arrasamiento de Tarapacá. Ahí había 120 oficinas salitreras en la época de auge y ahora solo queda una en funcionamiento. En la pampa no hay humedad ni polillas, de modo que no solo se vendieron las máquinas como chatarra, sino también las tablas de pino de Oregón, de las mejores casas. Las planchas de calamina y hasta los pernos y los clavos intactos. Surgieron obreros especializados en desarmar pueblos. Eran los únicos que conseguían trabajo en estas inmensidades arrasadas o abandonadas. He visto los escombros y los agujeros, los pueblos fantasmas, las vías muertas de la Nitrate Railways, los hilos ya mudos de los telégrafos, los esqueletos de las oficinas salitreras despedazadas por el bombardeo de los años, las cruces de los cementerios que el viento frío golpea por las noches, los cerros blanquecinos que los desperdicios del caliche habían ido irguiendo junto a las excavaciones. Aquí corría el dinero y todos creían que no se terminaría nunca. Me han contado los lugareños que sobreviven. El pasado parece un paraíso por oposición al presente. Y hasta los domingos que en 1889 todavía no existían para los trabajadores y que luego fueron conquistados a brazo partido por la lucha gremial, se recuerdan con todos los fulgores. Cada domingo en la pampa salitrera me contaba un viejo muy viejo. Era para nosotros una fiesta nacional, un nuevo 18 de septiembre cada semana. Iquique, el mayor puerto del salitre, puerto de primera, según su galardón oficial, había sido el escenario de más de una matanza de obreros. Pero a su teatro municipal, de estilo Belle Époque, llegaban los mejores cantantes de la ópera europea antes que a Santiago. Dientes de cobre de Chile. El cobre no demoró mucho en ocupar el lugar del salitre como viga maestra de la economía chilena, al tiempo que la hegemonía británica cedía paso al dominio de los Estados Unidos. En vísperas de la crisis del 29, las inversiones norteamericanas en Chile ascendían ya a más de 400 millones de dólares, casi
todos destinados a la explotación y el transporte del cobre. Hasta la victoria electoral de las fuerzas de la Unidad Popular de 1970, los mayores yacimientos del metal rojo continuaban en manos de la Anaconda Copper Mining Co. y la Kencote Copper Co., dos empresas íntimamente vinculadas entre sí, como partes de un mismo consorcio mundial. En medio siglo, ambas habían remitido 4,000 millones de dólares desde Chile a sus casas matrices. Caudalosa sangre evadida por diversos conceptos y habían realizado como contrapartida, según sus propias cifras infladas, una inversión total que no pasaba de 800 millones, casi todos provenientes de las ganancias arrancadas del país. La hemorragia había ido aumentando a medida que la producción crecía, hasta superar los 100 millones de dólares por año en los últimos tiempos. Los dueños del cobre eran los dueños de Chile. Mientras escribo esto, a fines del 70, Salvador Allende habla desde el balcón del Palacio de Gobierno a una multitud fervorosa. Anuncia que ha firmado el proyecto de reforma constitucional que hará posible la nacionalización de la gran minería. En 1969, dice la Anaconda, ha logrado en Chile utilidades por 79 millones de dólares, que equivale al 80% de sus ganancias en todo el mundo. Y sin embargo, agrega, la Anaconda tiene en Chile menos de la sexta parte de sus inversiones en el exterior. La guerra bacteriológica de la derecha, planificada campaña de propaganda destinada a sembrar el terror para evitar la nacionalización del cobre, y las demás reformas de estructura anunciadas desde la izquierda habían sido tan intensas como en las elecciones anteriores. Los diarios habían exhibido pesados tanques soviéticos rodando ante el Palacio Presidencial de la Moneda. Sobre las paredes de Santiago, los guerrilleros barbudos aparecían arrastrando jóvenes inocentes rumbo a la muerte. Se escuchaba el timbre de cada casa. Una señora explicaba, ¿tiene usted 4 niños? 2 irán a la Unión Soviética y 2 a Cuba. Todo resultó inútil. El cobre, anuncia Allende, se pone poncho y espuelas. El cobre será chileno. Los Estados Unidos, por su parte, con las piernas presas en la trampa de las guerras del sudeste asiático, no han ocultado el malestar oficial ante la marcha de los acontecimientos en el sur de la cordillera de los Andes. Pero Chile no está al alcance de una súbita expedición de marines, y al fin y al cabo, Allende es presidente con todos los requisitos de la democracia representativa que el país del norte formalmente predica. El imperialismo atraviesa las primeras etapas de un nuevo ciclo crítico, cuyos signos que han hecho claros en la economía su función de policía mundial se hace cada vez más cara y más difícil. ¿Y la guerra de precios? La producción chilena se vende ahora en mercados diversos y puede abrir amplios mercados nuevos entre los países socialistas. Los Estados Unidos carecen de medios para bloquear a escala universal las ventas del cobre que los chilenos se disponen a recuperar.